Hola, mi nombre es John Edison Betancourt, estudiante de Ingeniería Ambiental de la UNAD del CEAD Medellín, y hoy vamos a contarles entonces la continuación del proceso del compostaje, luego del seguimiento que hicimos durante estas semanas, y les vamos a hacer unas recomendaciones frente a este tema de acuerdo a lo que vimos durante todo este proceso de trabajo con el compostado que realizamos en esta vivienda. Inicialmente les vamos a contar entonces el trabajo que realizamos previo a realizar el compostaje, que fue entonces la separación en la fuente de los residuos orgánicos e inorgánicos en la vivienda que seleccionamos. Luego de esto entonces planeamos unas alternativas de manejo para los residuos inorgánicos y luego para los residuos orgánicos, que en este caso fue elaborar entonces un compostaje casero. De acuerdo pues a las condiciones que vimos en esta vivienda, elaboramos entonces un compostaje con material que teníamos en la vivienda, en este caso unas guaduas, y las medidas fueron de 2 metros de largo por 1 de ancho, de acuerdo pues como a la cantidad de material que teníamos en ese momento, y que nos permitió entonces el espacio de la vivienda también hacer este sitio de compostaje mucho más grande para entonces hacer el manejo de los volteos y todo lo que se realiza dentro del proceso de compostaje. En este proceso entonces hicimos la recolección, separamos en la fuente, hicimos una caracterización de cada residuo, pesamos, hicimos un secado de estos materiales y luego entonces ya empezamos a hacer unos cálculos de acuerdo a la humedad que encontrábamos en estos residuos. Hicimos una proyección de qué cantidad se generaba en esta casa, la producción per cápita de esta vivienda, y ya entonces de acuerdo a eso empezamos a tomar unas decisiones en cuáles eran las mejores alternativas de manejo de estos residuos. Para el tema entonces del compostaje, luego de hacer la separación en la fuente de los residuos orgánicos, de hacer un secado previo y de hacer unos cálculos, establecimos entonces que la cantidad que se generaba era considerable. Por eso pues las medidas que tomamos en el espacio para el compostaje. Es importante entonces contarles que este proceso duró aproximadamente 2 meses y medio. Fue un proceso donde iniciamos con varias fases. En este caso, en la construcción y montaje de todo el compostaje, lo realizamos en un día, pues hicimos todo este trabajo. Lo primero que hicimos fue entonces seleccionar el material con el que íbamos a elaborar el compostaje. Luego entonces hicimos ya la construcción de las pilas. En este caso hicimos por varias capas. Una capa fue de material vegetal, en este caso pues el material que teníamos dispuesto en la vivienda. Luego tuvimos una capa con las excretas de tipo animal, y luego echamos material que teníamos en la vivienda, los orgánicos pues que se generaron durante todos estos días que separamos en la vivienda, ya los dispusimos ahí. Nos alcanzamos a hacer 2 capas de estos mismos materiales, y ya entonces teníamos el compostaje listo para hacer este proceso. Hicimos también, pusimos un tubo para que facilitara todo el proceso de aireación de esta misma pila, y ahí terminó entonces esta primera fase, que era la fase de montaje pues del compostaje como tal. Ya continuando entonces con el desarrollo del compostaje, empezamos pues como la fase mesófila, que inició pues como con el proceso de seguimiento que le hicimos a este compostaje. Ahí entonces empezamos a hacer una evaluación de cómo se comportaba este sustrato que teníamos ahí, y pues vimos que inicialmente hubo una presencia de moscos. Se presentaron pues mosquitos en este espacio, y se generaron pues algunos olores fuertes por el proceso pues que se iniciaba. Normalmente este proceso dura aproximadamente 1 semana, donde ya empieza aparte de una temperatura ambiente, a aumentar una temperatura más o menos a unos 45 grados centígrados. Hicimos pues un proceso de medición de todos estos parámetros que se iban generando en el compostaje, y luego entonces ya tuvimos anotaciones en la bitácora de todo esto que se fue generando acá. Pasamos a la segunda fase, que fue la fase termófila. En esta fase entonces ya notamos un aumento de la temperatura. Esta fase entonces está precisamente dedicada a eso, a que se aumente la temperatura, porque ya empiezan las bacterias a tener una acción fuerte sobre los residuos que tenemos ahí. También esta fase se puede llamar una fase de higienización, donde entonces el aumento de temperatura ayuda a que los organismos patógenos, en este caso la salmonella y la Escherichia coli, se eliminen por este proceso entonces de aumento de temperatura. Podemos ver en el proceso de compostaje
que se dieron unas temperaturas altas. No teníamos pues como el termómetro para medir hasta qué punto llegó la temperatura, pero normalmente en esta fase las temperaturas aumentan hasta más de 60 grados centígrados, entonces creo que el proceso logró hacerse como se debía. También tomamos nota en la bitácora y estuvimos haciendo un seguimiento pues completo como a toda esta fase. Continuando entonces con el proceso, iniciamos la tercera fase, que ya fue una fase de enfriamiento. En estos momentos estamos terminando esa fase de enfriamiento. A veces se confunde pues con la fase de maduración, pero en estos momentos ya el compostaje está en una fase de enfriamiento. Ya podemos ver entonces que el material ya se ve un sustrato parecido a tierra, tiene un color pues oscuro, tiene poco olor pues fuerte como tal, porque ya salió pues como de esa fase termófila. En este proceso pues que tuvimos en el compostaje, tuvimos unas dificultades en el tema de la humedad por condiciones climáticas de una zona que llueve normalmente mucho y que estamos en tiempo de lluvia. Pues alcanzó a pasar mucha humedad al sustrato que teníamos, y entonces podemos ver que la temperatura fue bajando y descendiendo muy rápido, debido también a que, claro, hubo un aumento en la humedad, y que esto entonces no permitió que el proceso se desarrollara de la mejor manera. Ya en estos momentos la fase pues está en la fase de maduración. Normalmente es una fase que dura pues varios meses, donde ya se termina de hacer todo el proceso entonces de elaboración del compostaje, y ya pues ahí quedaría entonces el sustrato listo ya para ser utilizado pues para lo que se requieran las labores agrícolas. Es un proceso muy importante. Podemos constatar que la verdad las fases se pueden dar de una manera pues verídica, de acuerdo pues a lo que habíamos consultado anteriormente en este tema. También fue un proceso que requería mucho cuidado, mucha atención. Hicimos los volteos pertinentes, estuvimos pendientes del material lixiviado que se generaba en cada una de las fases, y estuvimos también entonces pendientes de las condiciones pues que se podían generar dentro del espacio para que se diera pues de la mejor manera. Es bueno hacer ya al final de todo este proceso, y ya para terminar, unas recomendaciones pues de acuerdo a las condiciones que vimos. La primera creo que sería entonces el tipo de manejo que se le da a estos residuos orgánicos. Pues para este caso y para esta vivienda nos parece importante que podríamos hacerlo de una forma mixta, trabajando entonces primero una fase de compostaje y luego implementar un sistema de lombricultivo, que nos parece que la vivienda se adecua para hacer este tipo de manejo a los residuos orgánicos. Y también el control del tema de la humedad. Es importantísimo hacer un control durante todo este proceso de elaboración del compostaje o del lombricultivo, garantizar unas condiciones mínimas de humedad para que entonces el proceso se dé de la mejor manera. Este fue todo el trabajo que hicimos durante este tiempo. Hicimos un seguimiento riguroso a todo el trabajo que realizamos, y bueno, pues ahí ya finalizando con todo este trabajo, este es el trabajo final pues que les presentamos a ustedes, y espero que también les guste mucho, que sirva como material también de consulta por si ustedes quieren implementarlo en sus casas. Y bueno, pues nos veremos en una próxima ocasión. Feliz día.